Vamos entonces a compartir la enseñanza y vamos a hablar de algo que es muy importante que lo revisemos y se llama, o el tema que vamos a tocar es el tema de Apocalipsis, la parte escatológica. ¿Cómo vemos nosotros, la iglesia, los temas escatológicos? Amén. Y normalmente las enseñanzas van de diferentes rangos, podríamos decirlo así. Por ejemplo, hay una predicación expositiva, está la predicación biográfica. La predicación biográfica es la que cogemos a una persona de la Biblia y la estudiamos y aplicamos a hoy sus errores y sus virtudes. También está la predicación temática, que es por temas. La predicación geográfica, que es coger un lugar geográfico del Antiguo o Nuevo Testamento y aplicarlo a hoy. Y también está esta predicación de enseñanza. Entonces hoy vamos a dar una enseñanza, más que una predicación, es una enseñanza acerca de lo escatológico, acerca del Apocalipsis, de las cosas que vienen de futuro. Es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que viene, porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia y como que entramos y salimos y como que no le damos mucha trascendencia a lo que viene. Y lo que viene es sumamente importante, es muy importante, porque si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve. Amén. Por eso en esta mañana yo le invito para que abra su espíritu, para que reciba esta palabra. Lo vamos a mirar con muchos textos bíblicos. Yo quiero que ustedes me ayuden a leer. ¿Me van a ayudar a leer? A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Eso. Y usted prepárese para que me ayude a leer. Si yo le pido el favor que tenga un texto, entonces usted se pone de pie y con voz de trompeta usted va a leer la palabra de Dios. Amén. Así que muy atentos, porque vamos a cabalgar por las escrituras, vamos a leer mucha palabra, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Será que Dios nos salvó para que estemos sentados ahí ya? ¿Será que el Señor nos salvó para que simplemente calentemos una banca? Simplemente para que estemos toda la vida como entes inmateriales o como vegetales, que simplemente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿O hay algo más? Yo creo que hay algo más. Entonces lo vamos a descubrir en esta mañana. Por lo tanto, es importante que usted esté atento a la palabra del Señor y que usted pueda recibirlo. Amén. Muy bien. Va a haber dos partes de esta enseñanza. La primera parte la vamos a dar hoy y la segunda parte la vamos a terminar el día jueves. Así que le invito para que venga el jueves y que culminemos la enseñanza escatológica de los tiempos que se avecinan. Amén. Muy bien. Así que vamos a orar. Levante su mano derecha y oremos al Señor. Padre, háblanos en esta mañana. Recibimos tu enseñanza. Te pedimos que esta enseñanza nos hable y nos dimensione a otros pensamientos. Yo no estoy aquí para perder el tiempo, yo no estoy aquí para calentar una silla, no, yo estoy aquí porque tengo un propósito, yo tengo un destino marcado desde antes de la fundación del mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Abro mi espíritu, mi cuerpo, mi alma. Se va de mí toda distracción, se va de mí todo problema, toda dificultad, y declaro que mis pensamientos y mi mente están concentrados en el mensaje de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a leer la palabra del Señor y ustedes me van a ayudar. Amén. Entonces vamos a empezar. A ver, pero yo necesito que estén muy atentos al versículo, porque no le voy a repetir. A ver, Camila, Oseas capítulo 4 verso 6. Wilson, usted me va a ayudar con Génesis capítulo 3 verso 14 y 15. Usted me va a ayudar con Génesis 2:7. Tú me vas a ayudar con Salmo 41:9. Por aquí, a ver, Pastor Hermes me va a ayudar con el Salmo 2 capítulo 2 verso 1 y 2. Tú me vas a ayudar con Isaías 53. Usted me va a ayudar con Miqueas capítulo 5 verso 2. Santiaguito, qué bueno verlo de una vez. Ayúdeme con el Salmo 22:18. ¿Listo?
Así que vamos entonces a revisar estos textos bíblicos y lo primero que vamos a mirar, ¿ya los tienen? Bueno, entonces miren esto un momento. Lo primero que vamos a revisar es todo lo que, ojo con esto, vamos a revisar primero todo lo que se prometió, lo que se profetizó, lo que se anunció de Jesús y se cumplió milimétricamente. Antes que Jesús naciera, 600 años antes con Isaías, 1000 años antes con David, 1450 años con Moisés, con Abraham, todo se cumplió. Así que vamos a leerlo. Pero antes de leer lo profético, es importante que leamos lo que el Señor nos quiere anunciar en esta mañana con respecto al conocimiento. Por eso necesitamos que ustedes tengan conocimiento, porque la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso necesito que ustedes tengan el conocimiento, para que sepan qué es lo que viene, qué es lo que viene en el futuro. Cuando ustedes escuchen a Israel, que en las noticias, que está peleando Israel con Irán, con Irak, con los palestinos, con Egipto, ustedes deben de saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando con que una nación caiga, con que una nación se levante, con que algo está pasando en Europa con el Brexit, por ejemplo, en Inglaterra. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el Papa fue a negociar el tratado de paz de Colombia en La Habana, en donde La Habana es un centro de brujería y hechicería. ¿Por qué él se mete a esos lugares? ¿Por qué Estados Unidos tiene que caer para que se levante el anticristo? Todo eso lo tenemos que ver. ¿Qué va a pasar con el anticristo? ¿Qué va a pasar con las dos bestias? ¿Qué va a pasar con la mujer y el dragón? ¿Qué va a pasar con todo lo que aparece en lo escatológico de la palabra de Dios? Y esto no es para infundirle miedo, esto es para producirle esperanza, porque el que está en Cristo se va para arriba, pero el que está sin Cristo tiene otro fin. Amén. Así que vamos a empezar con Oseas capítulo 4 verso 6. Y mi patinadora, venga patinadora, les presento a mi patinadora. La patinadora, ella va a ir rápidamente corriendo a llevarle el micrófono a la persona que tenga el versículo bíblico por cuestiones de grabación. A ver, un saludito, patinadora. Listo, pastor. Muy bien. A ver, patinadora, lléveme rápido a Camila. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Yo te eché, ¿qué? No. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien, muchas gracias, mi patinadora. El texto clave aquí es que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó. Así que, hermano, usted no debe ser destruido porque le falte conocer. Por eso usted está en una iglesia donde se produce mucha enseñanza, hay muchos discipulados, hay mucha enseñanza. No desprecie la enseñanza. Muy bien, entonces con este texto base vamos a adentrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Primero vamos entonces a revisar qué fue lo que se dijo de Jesús muchos años antes de que Jesús mismo naciera, y cómo milimétricamente se cumplió. Vamos entonces, creo que Wilson tiene Génesis capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Muy bien, gracias, mi patinadora hermosa y bella. ¿Qué está refiriéndose? ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Moisés, por revelación divina, recibe un mensaje de Dios y, escribiendo los inicios de la creación del mundo y los inicios del hombre y de la mujer, le dice
que después de que él había pecado y fallado, Eva y Adán, dice que ellos iban a tener enemistad, sobre todo la mujer, es decir, Eva, que iba a tener enemistad con ella y la serpiente, que la generación de ella iba a tener enemistad con la generación de la serpiente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y entonces, en el contexto espiritual, la generación que iba a nacer de Eva era la descendencia del Salvador, y la descendencia que iba a nacer de la serpiente era Satanás. ¿Qué dice, por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Usted se acuerda que Génesis capítulo 3 verso 14 dice que del polvo comerá? Le hace una maldición. Dios le da una maldición a la serpiente. ¿Recuerdan eso? Lo que estaba hablando Wilson, que la maldice y le dice: te vas a arrastrar ahora por toda la eternidad, para siempre, y polvo comerás. ¿A quién le está diciendo eso? A la serpiente. Ahora, ¿alguien ha visto comer alguna vez a una serpiente polvo? Ella come animales, pero polvo yo nunca he visto comer a una serpiente polvo. Entonces, ¿de qué polvo se está refiriendo? Verso 2, capítulo 2, verso 7, del que estaba leyendo Juanfer. Eso, Daniel. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Cuando el hombre se hace polvo, la serpiente viene y lo devora. Cuando hablo de hombre, estoy hablando del varón y de la varona. Cuando el hombre, que es hombre y mujer, se aleja de Dios, reniega de Dios, busca los placeres del mundo, busca los placeres carnales, busca lo fácil, entonces se vuelve polvo. Viene la serpiente y entonces se lo devora. Amén. Ahora, ¿cómo es eso de que la serpiente iba a herir a la descendencia de Eva en el calcañar? ¿Qué es el calcañar? Esta parte de abajo, ¿cierto? Pero la descendencia de Eva iba a pisar a la serpiente en la cabeza. ¿Qué dice Salmo 41:9? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿De quién estarán hablando ahí? Aún, ¿quién escribió los salmos? Primero que todo, David. David también era un profeta, rey, profeta, y por revelación de Dios le dio ese cántico. Ese es un salmo profético, pero también es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? Que habla del Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? El Salvador. Es decir, que ese salmo es un salmo mesiánico que está hablando proféticamente de Jesús. Pero mire lo que dice. David escribe los salmos, pero David aparece 1000 años antes de Jesús. Y Moisés, que escribió Génesis, está apareciendo 1400 años antes de Jesús. Pero sin saberlo, Moisés se conecta con David. Y mire lo que dice David: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David proféticamente está hablando de que Judas estaba traicionando ¿a quién? A Jesús. ¿Y dónde lo estaba hiriendo? Entonces se cumple lo que 1450 años antes estaba profetizando Moisés, de que la serpiente iba a atacar a Jesús. Amén. Amén. Bueno, pero ¿qué pasa, hermano? Están como regañados. ¿Alguien los regañó? Pues están ahí atentos. Sí, están. Bueno, me gusta entonces. O sea, no es porque estén aburridos. No, estamos, ok. Me salvé. Yo dije, no, Dios mío, me volví mal predicado.
Muy bien, seguimos con esto. Miqueas capítulo 5 verso 2. ¿Quién lo tiene? Vamos a mirar otro anuncio profético de la venida de Jesús. Vamos a mirar. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Su origen se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Pero tú, Miqueas, es contemporáneo a Isaías. Miqueas estuvo 600 años antes de Cristo, como Isaías. Miqueas, por revelación divina, porque era un profeta, ¿qué es revelación? Revelación es cuando usted está orando, caminando, cantando, en el trabajo, y viene una visión que se le pasa por sus ojos y ve algo que usted no puede ver en forma natural. Miqueas, como era profeta, escuchó la voz de Jehová que le dijo: escribe lo que viene 600 años en el futuro. ¿Y qué escribió Miqueas? Que Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. ¿En dónde nació Jesús? En Belén. 600 años ya Miqueas, el profeta, había profetizado el nacimiento de Jesús. Y exactamente Jesús nació en Belén. Amén. Pero mire que hay algo curioso. Cuando Dios anuncia algo, Dios lo cumple. Resulta que ellos no vivían en Belén. María y José, ¿en dónde vivían? ¿Alguien sabe? Antes del nacimiento de Jesús. A ver. Ellos vivían en Galilea, ¿sí? En Nazaret. Ellos vivían en esa parte. María y José eran de Judá, de Belén, pero se fueron a vivir al otro lado. Es como si alguien fuera de Bogotá y ahora está viviendo en Girardot, por ejemplo, en Ibagué. Y allá se radicaron, pero son de Bogotá. Pero resulta, ¿cómo hacer para que la palabra profética se cumpla? Porque María queda embarazada en Nazaret. ¿Cómo hacer para que se cumpla? Pues resulta de que se le ocurre al emperador de Roma un censo para todo el pueblo de Israel. Y entonces le da una orden a los dirigentes de la nación de Israel que tenían que censar a todo el pueblo y que cada habitante tenía que irse para su lugar de origen. Entonces recibieron el llamado. Josué y María se fueron para Belén a ser censados allá. Y en ese momento, cuando llegan a Belén, ahí nace Jesús. ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió? Se cumplió la palabra profética. Ahora miremos Isaías capítulo 53. ¿Cómo se cumple la palabra profética? Isaías 53. No, hasta el 5:6. Esta es la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Jesús. Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Téngalo ahí. ¿Por qué dice el padre de su hijo que no había nada de hermoso? Luego Jesús no es hermoso. Porque la descripción que está haciendo ahí es cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, lleno de moretones, lleno de humillación, con una cruz, lleno de latigazos, desnudo, ensangrentado y sobre todo lleno de pecado. ¿Lleno de qué, hermano? Ahora la pregunta es: ¿lleno de pecado del mismo o de los demás? De nosotros, de usted y de mí. Entonces, cuando él está escribiendo, dice: no hay parecer en él, no hay hermosura. Es decir, es horrible el Salvador. ¿Por qué? Porque está untado de pecado. Por eso dice así.
¿Qué más dice? Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Eso pasó en el momento de la crucifixión. Lo despreciaron, lo humillaron, no lo tuvieron en importancia. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. ¿Se refiere a eso de que se fue traspasado? Exacto, con la lanza. Porque querían saber si él ya estaba muerto. Pero lo normal era que un soldado, para saber si un esclavo, un reo, un condenado a muerte estaba muerto, le daban un golpe con un martillo, un mazo en las rodillas. Pero era muy fuerte ese golpe porque las fracturaban. Y cuando las fracturaban, el que estaba crucificado se descolgaba y ahí moría. Pero con Jesús no fue así, porque también hay un texto bíblico que dice que ni un hueso de él será quebrado. ¿Cómo haríamos, o cómo haría más bien el Señor para que se cumpliera ese acto profético? Que ningún hueso sería quebrado, a sabiendas de que la costumbre de los soldados era quebrar los huesos. Pues misteriosamente el soldado que iba a revisar si Jesús ya estaba muerto no le quebró el hueso, sino que le clavó una lanza. Y ahí es donde está profetizando. ¿Qué dice? Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. O sea que por culpa de su enfermedad y por culpa de mi pecado, entonces él fue azotado. ¿Y el 6 qué dice? Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Muy bien. Todo eso lo está profetizando Isaías. Isaías estuvo 600 años antes de Cristo. Y todo se cumplió en la crucifixión. Amén. Ahora vamos a mirar otro verso, que es la profecía del salmista David, que estuvo 1000 años antes que Jesús apareciera. ¿Quién tiene Salmo 22, 18? A ver. La palabra de Dios dice, Salmo 22, 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Y eso pasó o no pasó? ¿Hace cuánto que estuvo David? Señor, 1000 años antes de Cristo. Y él ya estaba profetizando esto a través de los cánticos. Venía revelación, inspiración de Dios, y él escribía eso: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suertes. En el momento de la crucifixión, dice la Biblia que Jesús tenía una túnica de muy alto precio, sin costura. Las túnicas que no tenían costura eran las más costosas, porque las utilizaban gente de importancia, gente de altura. No todo el mundo tenía un atuendo, una túnica sin costura, porque era muy costosa. Era tan costosa que los soldados se empezaron a jugar con los dados a ver quién iba a ganar esa vestimenta. Amén. Esto se cumplió. Amén. ¿Qué pasó, hermano? ¿Todavía lo está procesando o qué, hermano? Muy bien. Mire qué casualidad. O mire qué causalidad. ¿Causalidad o casualidad? Yo creo que causalidad. Dios no tiene casualidades, Dios tiene causalidades. Ahora bien, yo quiero que escuche bien esto. Si todas estas palabras, y hay más, hay muchas más, por el tiempo no podemos adentrarnos en cada una, pero yo le di unas cuantas. Pero cada una de esta palabra profética
que estuvo con 600 años antes de Cristo, con Isaías, con Miqueas, con Nahum, Habacuc, con Daniel, con Jeremías, con Zacarías, con todos estos profetas, 1000 años antes con David, 1500 años con Moisés. Todas se cumplieron. Ahora vamos a mirar lo que va a pasar en el futuro, para que usted se dé cuenta que así como se cumplió con Jesús, así se va a cumplir cuando venga el futuro. ¿Y por qué le digo esto? Para que usted tenga conocimiento, porque el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy día estos temas ya no se tratan en las iglesias de hoy, porque esto produce miedo, no produce muchas ofrendas, no produce mucha fama. Porque para conocer de esto, para ir al cielo hay que arrepentirse de los pecados, hay que vivir una vida justa, piadosa, hay que nacer de nuevo. Pero si la persona no nace de nuevo, no va a ir para el cielo, va a ir para el infierno, así de sencillo. No hay purgatorio, no hay un lugar intermedio. La Biblia no habla de purgatorio, no es una purga que yo voy a hacer en un estado de inconsciencia y que aquí los que viven me paguen unas misas para que yo pase al otro lado. Eso no existe en la palabra, no existe en ella. Ahora vamos a mirar qué es lo que viene, para que usted se sacuda un poquito y usted diga: ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Será que yo voy por el buen camino? ¿O será que yo estoy desviado, pensando que mi vida ha sido diseñada para que yo esté lleno de gloria, de placeres, viaje por aquí, viaje por allá, me compre esto, me compre aquello, como que si nada pasara en el mundo por venir? Amén. Muy bien, empecemos de allá para acá entonces. Mi hermano, usted me puede ayudar con Apocalipsis 1:3. A ver, Vivi, me vas a ayudar con Mateo capítulo 24. El hermano Esteban me va a ayudar con capítulo 24, el último verso. ¿Listo? Y Luisa, me vas a ayudar con Apocalipsis capítulo 20, el último verso. ¿Listo? Y a ver, mi hermana me va a ayudar con Apocalipsis capítulo 9, verso 6. ¿Listo? Usted me va a ayudar con Lucas capítulo 21, verso 36. Claudia me va a ayudar con 1 Tesalonicenses 1:10. Tú me vas a ayudar con 1 Tesalonicenses 5:9 y 5:10. Muy bien. ¿Por dónde es que empiezo? Bueno, listo. Listo. A ver, patinadora, ven. Bueno, Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dichoso el que lee, dichoso el que conoce, dichoso el que hace caso. Por eso lo que yo quiero hacer es caso a el consejo de Dios. Amén. Así que Apocalipsis entra diciendo que dichoso el que hace caso, dichoso el que lee el libro de Apocalipsis, dichoso el que toma en serio lo que va a pasar en el futuro. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué pasa, hermano? Ya Jesús vino como fue profetizado. Los profetas decían que Jesús iba a venir, pero los de Israel se burlaban de los profetas porque decían: pero ¿cómo va a venir? Y la nación de Israel esperaba que viniera un Salvador con miles de caballos y ejército para que liberaran a la nación de Israel de la opresión de Nerón, de la opresión del imperio romano. Y ellos estaban esperando a ese Mesías. Mesías, la palabra Mesías ya les dije que se llama Salvador. Y ellos estaban esperando eso, que viniera una persona imponente a salvarlos de la opresión. Pero lo que vino fue un hombre montado en un burro. Entonces ellos dijeron: no nos sirve, no entendemos. Y entonces estaba la palabra profética, pero el pueblo judío nunca vio la palabra, por eso nunca creyeron. Entonces Jesús lo que vino a salvarlos, no solamente a la nación de Israel, sino a los que estamos aquí, fue de nosotros mismos.
Amén. ¿De qué vino a salvarnos el Señor? De nosotros mismos. ¿Y por qué de nosotros mismos? De nuestro orgullo, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestros odios, de nuestro rencor, de ese pecado que practicamos en lo oculto, de esas cosas que hacemos que nadie sabe, de esas cosas que robamos y que nadie sabe, de esas cosas que dejamos de pagar y nadie sabe, de esa hipocresía que tenemos y que nadie sabe. El Señor vino a salvarnos de nosotros mismos, y Él vino como el Hijo de Dios, pero en la nación de Israel lo despreciaron, lo oprimieron y lo mataron. Amén. Ahora aparece Dios otra vez anunciándole un mensaje profético a Juan, a Daniel, a Mateo, de lo que viene. Y entonces le dice: va a venir un tiempo de gran angustia, va a venir un tiempo en donde la gente va a correr para aquí y para allá, un tiempo en donde la gente tiene que estar pendiente, escuchando lo que pasa alrededor, tiene que estar con los ojos alertas para qué es lo que está sucediendo en el lejano oriente. Israel es el termómetro, es el reloj del universo, es el reloj, el termómetro donde nos anuncia qué es lo que está por venir. Y es mi obligación enseñarles para que ustedes estén también atentos. Amén. ¿Quién tiene Mateo capítulo 24? A ver, Vivi. Mateo 24, último versículo. No, 24 me dijo. ¿El 25? Sí, es el 25. Entonces que viví los 2 años. 24, ponte de pie y como de trompeta lo lees. ¿Se levantarán falsos cristos? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Téngalo ahí. Se levantarán falsos cristos. Les tengo un video para ver si eso que dijo Jesús hace 2000 años se cumple. Apágame la luz. A través de los siglos, han surgido en el mundo la aparición de personas asegurando ser semejantes a Jesús, o más bien prometen ser la misma reencarnación de Jesucristo en la tierra. La Biblia nos advierte que estos falsos cristos o falsos profetas aparecerán. En Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero también Jesús nos dice lo que debemos hacer nosotros como cristianos cuando estos falsos cristos aparezcan. En el mismo capítulo de Mateo 24, versículos 23 al 26 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. A continuación, vamos a conocer 6 hombres que proclamaron ser la reencarnación de Jesucristo. Número 1. Alan John Miller. Es un hombre australiano, que de joven fue testigo de Jehová hasta que entendió que era la reencarnación de Jesús. Se hace llamar AJ, y dirige un movimiento religioso conocido como Verdad Divina. Dice que todo comenzó en 1997, cuando se separó de su primera esposa. Empezó a tener recuerdos que se remontan a 2000 años atrás, justo cuando se vivió la crucifixión de Jesús, según los relatos bíblicos. Tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros, como María, que estaba presente, contó al canal británico Sky News. Su pareja, Mary Susan Luke, afirma ser la reencarnación de María Magdalena. Juntos dirigen una congregación que tiene ya cerca de 20.000 seguidores. Número 2. Álvaro Henry Cristo Tais. Es un astrólogo brasileño que asegura ser el segundo Jesús reencarnado desde 1969. Álvaro era vidente y atendía a sus clientes por el nombre de Yuri de Nostradamus. Sin embargo, un día,
asegura que Dios le reveló durante un ayuno espiritual, que él era el mismísimo Jesucristo, su verdadero Hijo, y se puso por nombre INRI Cristo. Fundó la institución Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad en la Catedral Metropolitana de Belém. INRI ha hecho campañas para el público más joven, mediante la creación de versiones místicas de las canciones de artistas tan populares como Justin Bieber, Britney Spears, y otros. Los clips son siempre cantados por las Inriquetes, el seudónimo con el que son conocidas las seguidoras de INRI Cristo. Número 3. Sergei Anatolievich Orov. Es un ex policía ruso que dice haber renacido como Visarion, Jesucristo, pero señala que no es Dios, pero sí la palabra de Dios. Cuando tenía 29 años, aseguró haber tenido una supuesta revelación mística, algo despertó dentro de él, y entonces supo que se había producido la segunda venida de Cristo. Bautizado por los medios como el Jesús de Siberia, Sergei, para asemejarse todavía más con la imagen tradicional que tenemos de Jesús, no solo usa el pelo largo y una generosa barba, sino que también viste largas túnicas. Estableció su comunidad espiritual en Tiverkul, un pequeño poblado ubicado a más de 3.000 kilómetros de la ciudad de Moscú. Allí fundó la Iglesia del Último Testamento, también conocida como la Comunidad de Fe Unificada, que cuenta con aproximadamente 10.000 seguidores en el mundo. Número 4. Mitsuo Matayoshi. Es un político japonés y líder del Partido de la Comunidad Económica Mundial. Tras años de una intensa formación cristiana, se convenció de que él mismo era Cristo y Dios. Entonces empezó a llamarse el Dios único Mitsuo Matayoshi Jesucristo, y desarrolló una doctrina que combina religión y política. En 1997 fundó el Partido de la Comunidad Económica Mundial, a través del cual pretende llevar a cabo su plan en la Tierra, que culmina con el juicio final. Lo curioso es que eso no supondrá el fin del mundo, sino que éste se ponga a sus pies. Primero deberá ser elegido primer ministro de Japón y luego secretario general de las Naciones Unidas. Sus campañas políticas son muy notorias, porque lanza consignas extremas, e insta a sus oponentes a suicidarse, pero nunca logró acceder a ningún cargo. Número 5. José Luis de Jesús Miranda. Fue un puertorriqueño y fundador de Creciendo en Gracia, quien afirmaba que era el Cristo resucitado, que se apoderó de su cuerpo en 1973, autoproclamándose Jesucristo hombre. Afirmaba ser tanto Jesucristo resucitado como el Anticristo, y exhibía un tatuaje con el número 666 en su antebrazo. Dijo que el término es apropiado, porque la gente ya no debía seguir las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret, sino más bien seguir las enseñanzas del apóstol Pablo supuestamente manifestadas a través de él. De acuerdo con de Jesús, Anticristo significa no seguir al Jesús de Nazaret que vivió en los días de su carne. Anunció que se sometería a una gran transformación en el 2012, convirtiéndose en inmortal. José Luis de Jesús Miranda murió en noviembre del 2013, después de sufrir un derrame cerebral. Él padecía de cirrosis hepática, porque aparentemente bebía mucho y eso le causó un cáncer de estómago. Número 6. Apolo Kiboloy. Es un filipino que afirma que al momento de su nacimiento, su madre tuvo una visión del rostro de Dios sonriéndole desde el cielo, la cual le dijo: "Este es mi hijo". Después de terminar el bachillerato, Kiboloy asistió a una escuela bíblica y posteriormente, se convirtió en el presidente nacional de las juventudes en la Iglesia Pentecostal Unida. Fue después de esto, el 1 de septiembre de 1985, que formó su propia organización, el Reino de Jesucristo, o la Asociación, el nombre sobre todo nombre. Desde entonces, ha afirmado que Jesús vino a ser el Salvador del pueblo judío en su entorno, pero que Él es el Hijo de Dios para el pueblo de los gentiles en su entorno, o sea, el pueblo que no es judío. Supuestamente, fue escogido por Dios para este mismo mandato el 13 de abril de 2003. Se sugiere que tiene 6 millones de miembros, 4 de ellos en las Filipinas y el resto alrededor del mundo. ¿Cómo les pareció? Se está cumpliendo la... Oiga, pero todo el mundo está callado. Está concentrado. Muy bien. No, pero esto no es para que se asuste. Esto, como le decía yo ahorita, esto es esperanza. De saber de que todo lo que se está profetizando en la Biblia se está cumpliendo. A ver, sigamos, Biblia. Y harán grandes señales y prodigios. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible,
aún a los escogidos. Si fuera posible, no es que nos van a engañar, sino que si fuera posible. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Los discípulos le dicen a Jesús: dinos cuándo serán las últimas cosas que tú estás hablando. ¿Qué pasará con los últimos tiempos? Y entonces Jesús les dice: ojo, porque el tiempo está cerca. Y eso le dice Jesús hace 2000 años a los discípulos. ¿Cómo será hoy? Que ya está cerquita. Si estaba cerca hace 2000 años la segunda venida de Jesús, ¿cómo no hoy día que estaremos a los pies de la segunda venida de Jesús? Amén. Pero antes de que venga Jesús, dice él mismo que se levantará nación contra nación, de que habrá grandes terremotos, grandes inundaciones, en la tierra se va a sacudir. Y estuve revisando un informe y desde hace 100 años acá se han incrementado los terremotos, los temblores, se han incrementado las guerras entre naciones, entre pueblos. Las enfermedades se han inventado o se han transformado y han salido nuevas enfermedades. Es decir, desde hace 100 años para acá el mundo está tomando otra transformación y tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra del Señor. Pero hay unas buenas nuevas para todos los que han nacido. Jesús le dice a Nicodemo: para que entres al cielo, la única forma que llegues al cielo es que nazcas de nuevo. Si nosotros no nacemos de nuevo, aunque vengamos a la iglesia, no vamos a llegar. No vamos a llegar al cielo porque venga a la iglesia, hermano. Usted no viene a la iglesia porque entregue su diezmo. Usted no va al cielo porque le sirva al Señor. Nada de eso. Ni porque se sepa la Biblia de memoria. Simplemente usted y yo iremos al cielo si hemos nacido de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Cambiar nuestra forma de pensar. Empezar a reconocer que Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Que Jesús pagó una deuda impagable. Nadie podía pagar su propia deuda, pero Jesús pagó su deuda. Él pagó mi deuda. Es como si a alguien que cogieron robándose un banco, lo llevaran a la cárcel y el juez le dictamina sentenciado a 100 años de cárcel o a una fianza de 10,000 millones de dólares cuando se robó 100,000. Y entonces dice el ladrón: pero yo no podré pagar esto. Y le dice el juez: pues si no pagas te vas para la cárcel. Y la sentencia, 100 años de cárcel. Y cuando lo van llevando a la cárcel, el juez le dice: devuelvan a ese reo. ¿Y por qué me van a devolver? Porque usted está en libertad. ¿Y por qué estoy en libertad? Porque alguien pagó su deuda. Su deuda está cancelada, está en libertad. Y así fue Jesús con nosotros. Jesús pagó nuestra deuda. Jesús pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él nos perdonó. Él perdonó nuestras vidas. Por eso yo le invito para que perdone a quien le haya ofendido. Porque si usted no perdona, mi hermano querido, el Señor no lo va a perdonar. Así de sencillo. Y usted estará dejando de estar en la presencia de Dios por tener un odio. No, hermano, no tiene sentido. Hay mucha gente que vive confundida hoy día. Mucha gente que vive confundida porque no sabe para dónde ir. Pero el Señor quiere darnos luz en cuanto a estos temas. Amén. Dice la Biblia que el libro de Apocalipsis es un libro que está partido en tres partes tiene. Está del primer capítulo al cuarto capítulo. Es un libro en donde me habla de antes de la venida de Jesús. Luego del capítulo 5 al capítulo 18 me habla de los sucesos terribles que se van a suceder aquí, que se ha denominado como tribulación y gran tribulación. Y del capítulo 19 al capítulo 22 me habla de lo que viene en el reino de los que estén allá arriba. Entonces es importante que podamos comprender eso. Pero antes de que esto suceda, hay una promesa para los que están en Cristo. ¿Y alguien tiene 1 Tesalonicenses capítulo 4? 4:15.
al 17, al 18. Escuche lo que dice la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en esta mañana? Alentándolo a usted, porque un día se escuchará la última trompeta. Esa trompeta nos va a avisar que ya es tiempo de partir. Pero para los que hayan nacido de nuevo, no es para todo el mundo. Solamente los que escuchen la trompeta, eso es lo que se denomina en la iglesia o en la Biblia como el rapto. Viene un día en que se escuchará la trompeta y seremos arrebatados. 2 estarán en el campo, dice Jesús. El uno será tomado y el otro será dejado. El que fue tomado era el que nació de nuevo. El que se quedó es porque vivió una vida hipócrita, llena de pecado, llena de maldad. Nunca conoció a Jesús. Quizá venía a la iglesia, pero nunca se entregó de cuerpo y alma. Nunca quiso conocerle a Él. Porque muchas personas creen en Jesús, pero pocos conocen a Jesús. Amén. Y necesitamos conocerle. Una cosa es creer y otra cosa es conocer. Amén. ¿Cuántos creen que existe el presidente de la República? ¿Cuántos creen? Sí. Ahora, ¿conocen a Duque? ¿Quién conoce a Duque? Por televisión. Entonces yo creo que está un presidente que se llama Duque porque lo veo por televisión, pero no lo conozco. ¿Cuántos saben que existe un barco? Un barco. ¿Cuántos lo conocen? Una cosa es creer y otra cosa es conocer. El que cree, hermano, los demonios tiemblan y creen. Eso dice el hermano Santiago. Los demonios, cuando ven a Jesús aparecer, tiemblan porque ellos creen, pero nunca lo han conocido. Por eso no estarán en el reino. Una cosa es creer y otra cosa es conocer. Por eso yo le invito a que conozca a Jesús. Deje de estar mirando a Jesús como una religión. Conózcalo como una persona. Que yo conozco a Lucecita porque la veo, porque estoy con ella en las reuniones de diaconado. La conozco. ¿Sí me hago entender? Bueno, no la conozco al 100, pero la conozco medio, pero por lo menos la conozco. Pero cuando alguien no viene a la iglesia, muy difícilmente lo conocemos. Usted tiene que conocer a Jesús para irse con Él. Usted tiene que conocer qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él está hablando de los últimos tiempos. Y entonces dice la Biblia que un día será el rapto de la iglesia. Apocalipsis capítulo 1 al 4 me habla de que cosas hermosas sucederán. Nosotros creemos que no vamos a pasar por esa tribulación que dice la Biblia, sino que seremos raptados antes que vengan esos tiempos finales. ¿En dónde soportamos eso? Lucas capítulo 21, 36. ¿Quién lo tiene? Manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientes. Manténgase siempre ¿qué? Alerta. En otra versión, en otro texto dice: no duerman, no vivan en la noche, como muchos viven en la noche, vivan en el día. Porque los que están en la noche, ¿qué hacen los que están en la noche? Duermen. Y muchos dormimos espiritualmente hablando. Pero el Señor dice: ojo, que las cosas se están acercando, estén alerta. ¿Qué más dice? Para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Muy bien, ahora ¿quién tiene 1 Tesalonicenses? Pero miren, ¿qué dice acá?
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles son las cosas que vendrán? El periodo de la tribulación y la gran tribulación. Amén. A eso se le llama el día de la ira. El día de la ira de Jehová es el día en donde va a venir juicio para el planeta Tierra. Y todos los que no estén inscritos en el libro de la vida tendrán que pasar por ese proceso de tribulación y angustia. ¿Quién tiene 1 Tesalonicenses 1:10? ¿Quién lo tiene? Y esperar de los cielos a su Hijo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús que nos libra de la ira que venía. Y esperar a Jesús, quien nos libra de la ira. Porque no nos ha puesto ¿Cuál Dios es la ira venidera? para ir, El periodo de la tribulación, sino para alcanzar cual nunca ha salvación habido por antes, medio de nuestro ni la Señor habrá. Jesucristo. ¿Qué dice 5:9? ¿Alguien Mateo tiene 1 24. Tesalonicenses 5:9? ¿Nadie la tiene por ahí? ¿No lo dije? Verso 29. Yo sí dije, algo faltó. Mateo 24:29. Miren lo que dice la Biblia. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo podemos aclarar el hecho de que las estrellas caerán del cielo si el planeta Tierra es diminuto frente a las estrellas del cielo? Señora, no, son asteroides que caerán. No son estrellas, porque una estrella no podría caer acá, sino empezará una lluvia de meteoritos y de asteroides que empezarán a destruir todo lo que hay acá en la tierra. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora mire lo que dice a continuación. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hagamos un stop ahí. Jesús está diciendo allí que aprendamos de la higuera, que cuando la higuera empiece a florecer, no pasará esa generación antes que venga Jesús. Ahora, ¿cómo desarrollamos este tema? La higuera, cuando se hace una exégesis correcta de la palabra de Dios, la higuera representa a la nación de Israel. La nación de Israel fue destruida o semidestruida en el año 70, cuando Tito Vespasiano, el general del ejército del Imperio Romano, entró a la fuerza y destruyó todo Jerusalén, destruyó el templo, hicieron sacerdocios paganos dentro del templo, sacrificaron cerdos, mataron a cerca de 1 millón de judíos en ese lugar, en la ciudad de Jerusalén, y dispersaron a los israelitas, se los dispersaron por todo el mundo, casi acaban a la nación. Entonces allí la higuera se secó. ¿Qué pasó? Jesús te está diciendo, aprendan de la higuera. Cuando la higuera vuelva a brotar, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas que yo les estoy diciendo que van a venir acontezca. La higuera, ¿cuándo floreció? La higuera, como nación de Israel, floreció en el mes de mayo de 1948, cuando la ONU, después que había pasado la Segunda Guerra Mundial y habían visto que la nación de Israel estaba casi por desaparecer, la ONU dictaminaron que le iban a dar un pedacito de tierra en Palestina, donde usted sabe ahora que está el pueblo de Israel. Y entonces todos los judíos estaban y se fueron en barco de todos los lugares del mundo y se fueron para Palestina.
Ahí comenzó la guerra entre palestinos y los iraquíes, Jordania, Transjordania, Egipto y todos los países vecinos empezaron a hacerle guerra a Israel por un pedacito de tierra. La nación de Israel es como el departamento del Quindío. Usted ve un mapa entre Israel y el Quindío y son muy semejantes. ¿Cuándo fue que nació? ¿En qué año? 1948. Ahí empezó la nación de Israel a florecer, es decir, la higuera a florecer. Jesús dice que no pasará la generación de esa higuera antes que todas estas cosas vengan. Ahora, ¿cuánto dura una generación? ¿120 años? Bueno, no es mucho. Entre 70 y 120, hagamos un promedio. 70 más 120 son 190. Dividido entre 2, ¿cuánto da? 90. Pongámosle 100. Seamos austeros. 100. Ahora, ¿cuánto suma 1948 más 100? 2048. Dice Jesús que esa generación, que no pasará esa generación antes que los sucesos finales vengan. O sea que en el 2048 se termina todo esto. No estamos hablando con fechas específicas, porque Jesús dice que nadie sabe ni los tiempos ni la hora. Pero más o menos, ¿cuánto le queda a esta tierra? ¿Estamos en el 2000 qué? En el 2019. Menos 2048, ¿cuánto nos quedan acá? 30 años a lo sumo. Es decir, que yo que tengo 25 tendré como 50 y como 60 años y podré ver esos eventos. ¿Sí me hago entender cómo es que va la cuestión? Ahora sigamos leyendo. ¿Cómo estamos? Bueno, sigamos. ¿Seguimos o paramos? A ver, ¿dónde estábamos? Pero aquí hay más, hermano. Mire, el cielo y la tierra pasarán. Mire lo que dice el verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Pero hay sectas y doctrinas que se atreven a decir que Jesús viene o que Jesús ya vino, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que dijeron que Jesús ya estaba en el planeta Tierra en 1904. Y entonces el señor Carlos Russell, el fundador de los testigos de Jehová, le dijeron a todos sus feligreses: vendan todo, vendan carros, vendan casas, porque Jesús viene en 1904. Llegó 1904 y él no vino, por supuesto, porque acá dice que nadie sabe. Luego dijo: no, es que me equivoqué, 1914. Y luego apareció el que lo reemplazó, el juez Rutherford, y dijo: no, vienen en otras fechas, y nunca apareció. Luego en 1975 dijo que iban a venir otros, que venía Abraham, que venía Jacob, Isaac, y que necesitamos comprarle una casa a los patriarcas. ¿En dónde le vamos a comprar una casa? No, tiene que ser una mansión. ¿En dónde? En Hollywood, en Los Ángeles, California. Gracias. Y necesitamos comprarle una mansión porque viene Abraham, Isaac y Jacob, y ellos necesitan vivir bien. Así que por favor, donativos. Y empezaron a sumar unos donativos grandes. Por supuesto, no vinieron. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con esa mansión? No, pues yo vivo ahí. Déjenme vivir ahí mientras que llega Jesús. Eso es una locura, hermano. Mire el video que yo les muestro. 6 hombres, y eso que hay más. 6 hombres que dicen ser Jesús. Como dijo un pastor por ahí, esos son marihuanadas. Debían estar comiendo mucho hongo para pensar de que son Jesús. No, porque dicen ser Jesús. Pero mire lo que dice la Biblia, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe. O sea que si yo en una de esas vengo a decirles que ya sé el día de la hora de Jesús que viene, ¿usted qué tiene que hacer? Salir del lugar, hermano. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días, mire, aquí hay otra señal de la venida de Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio,
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Mucha gente no cree en esto, hermano. Mucha gente cree que el rapto es cuento. Esto es una fantasía. Bueno, siga creyendo eso. Yo por lo menos creo. Y usted verá si no cree. Como un día un ateo me dijo: yo no creo en Dios porque, perdón, el infierno no existe. Y entonces le digo yo: bueno, hagamos una cosa. Si usted no, yo predico que existe el cielo y el infierno, usted dice que no existe ninguna de las dos. Vamos a hacer algo. Si cuando muramos los dos, si no existe el cielo ni el infierno y todo fue polvo de estrellas, como dijo un día Carl Sagan, no pasó nada, ¿cierto? Solamente somos polvo que se diluye en el espacio. No existe ni cielo ni la tierra, ni el cielo ni el infierno. ¿Qué perdí yo? Perdí el tiempo porque me puse a predicar algo que nunca fue cierto. Le hice perder tiempo a unos feligreses que venían un domingo a recibir esta enseñanza, pero no pasó nada. Pero ¿qué pasaría si el infierno existiera? ¿Qué pasaría si el infierno fuera real? Yo no perdería nada. El que perdería sería usted. Amén. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. ¿Quién está hablando ahí? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso es lo que se llama el rapto de la iglesia. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por supuesto, la una es la que cree, la que conoció, la que nació, y la otra es la que nunca quiso nacer de nuevo. Velad, pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos la hora, hermano. Nos da Dios unas pinceladas, pero no sabemos el lugar exacto. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar la casa. Por tanto también ustedes estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel? No, hasta ahí. Pero mire lo que dice el último verso que leía el hermano Esteban, 25, del capítulo 25, Mateo 25, el último verso. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén, hermanos. ¿Sabe qué va a pasar? Que antes de que venga ese periodo de la gran tribulación, el Señor nos va a llevar. Porque como lo leímos en la palabra, Lucas capítulo 21, 36, Primera de Tesalonicenses 1:10, ¿cierto que lo leímos por ahí? El Señor nos va a librar de ese día, del día de la ira. Y entonces apenas nos arrebaten, empieza el periodo de la tribulación. Y entonces empezará para los que se vayan. Wow, dice la palabra que serán 7 años de fiesta, porque el Cordero, que es Jesús, se le llama el esposo. En los cielos se va a reunir con la esposa. Así dice el libro de Apocalipsis. Se va a reunir con la esposa, será arrebatada, sacada de esta tierra. Sufriremos un proceso biológico en donde romperemos con las leyes de gravedad. Nos iremos para allá arriba y seremos transformados en cuerpos incorruptibles. Ya no va a haber pecado en nosotros. Nuestros pensamientos serán transformados. Ya seremos otros, santos y perfectos. Entonces dice que allá se va a encontrar Jesús con sus ángeles, que están preparando una mesa enorme para que se sienten los santos, es decir, usted y yo, los que nacieron de nuevo, los que aceptaron a Jesús, los que dejaron el pecado, los que dejaron el orgullo, los que dejaron el odio, los que empezaron a caminar con Jesús. Y dice que se encontrará Jesús con su iglesia y durará 7 años esta ceremonia, fiesta, mucha fiesta. No sé si de pronto nos vayan a dar un tintico, pero lo que nos den yo recibo, hermano.
Y entonces va a haber algo maravilloso, una comida celestial. Vamos a conocer a Jesús. Usted va a tener la oportunidad de sentarse con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el rey David, con Salomón, con el mismo Jesús, con Pablo. Conocerá a Pedro. Ay, mira, Pedro, este fue el sinvergüenza que engañó, que negó a Jesús. Y estaremos todos juntos en esa mesa. Y seremos transformados y duraremos por la eternidad con Jesús. El problema no es ese. El problema es para los que se queden. Porque mientras hay 7 años allá arriba de festejo, esos mismos 7 años aquí van a estar ocurriendo cosas terribles. Empezará un periodo que se llama la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y otros 3 años y medio de gran tribulación. ¿Cuál es el periodo de tribulación? La mitad, que son los primeros 3 años y medio, en donde aparecerá el anticristo. Aparecerá este hombre. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo. ¿Alguien lo tiene? No. Bueno, entonces leámoslo acá. Apocalipsis capítulo 13. Las 2 bestias. Hay que ser muy bestia para pelear contra Jesús, ¿cierto? Mire lo que dice, las 2 bestias. Juan escribe y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio poder, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses habla de los 3 años y medio de la gran tribulación. Ahora miremos, ¿quién es esa primera bestia que sale, versículo 1, del mar? Hay 2 bestias, una que sale del mar, pero no es literal, es alegórico, es figurativo. Es una persona, es un hombre que saldrá. El mar no es el mar que conocemos, sino es un mar de gentes, que saldrá un líder político, religioso, un estratega militar, económico, que va a traer paz al planeta Tierra. Durante mucho tiempo no ha habido paz, nunca ha habido paz, y mucho menos en el lejano oriente. Pero ese estratega militar, religioso, político va a poder hacer que la nación de Israel tenga paz con los palestinos, con los de Irak, con los de Irán, con los de Jordania, con los de Egipto. Y entonces allí empezará la desolación. Por eso es que hoy hay peleas entre los judíos y los árabes. Pero cuando usted escuche que hay como reconciliación, cuidado, alístese. La Biblia dice que antes de que venga el anticristo se va a reconstruir el tercer templo. En estos momentos está destruido el templo, pero ya hay planos para su construcción. También dice que antes de que venga el anticristo va a volver a salir la vaca alazana, es decir, una vaca roja, que era la que se utilizaba para los sacrificios. Hace 10 años no estaba esa vaca alazana, había desaparecido su gen, pero hoy día ya la tienen, están listos para los sacrificios. Están volviendo a renacer los levitas, que eran los que ofrecían sacrificio. Ya tienen los planos para construir el tercer templo. Entonces nacerá de entre las multitudes este anticristo. ¿Por qué se le llama anticristo? Porque va a hablar en contra de Jesús de hace 2000 años, y él va a aparecer como el Mesías verdadero. ¿Por qué la nación de Israel lo va a aceptar? Porque va a traer paz. Ese anticristo, ese falso hombre, traerá algo que nunca nadie había hecho, y es traer una reconciliación
entre Israel y sus vecinos. Y entonces el mundo entero se va a maravillar. Ahora mire esto. Y la bestia, dice el verso 1, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A qué se refiere esto de 7 cabezas? Las 7 cabezas me habla de forma figurada y son los 7 grandes imperios que ha habido en toda la historia de la humanidad y que siempre han intentado matar, asesinar, desaparecer al pueblo judío. El primer imperio, vaya contando, es el imperio de Egipto. El segundo es el babilónico. El tercero son los asirios. El cuarto son los medopersas. El quinto es griegos. El sexto es el imperio romano. ¿Cuántos vamos? Falta uno. Todavía no está. Mire para allá. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, falta uno. El último es el que se va a levantar en estos tiempos. Es el imperio romano reunificado, que es lo que se conoce como la Comunidad Económica Europea o los unificados, los países unificados de Europa. Pero tienen que haber solamente 10. Entonces mire lo que dice la Biblia. Y en sus cuernos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De la última cabeza saldrán 10 cuernos, es decir, 10 reinos. Esos reinos aparecerán reinos de Europa unificados con reinos de África y con reinos de Asia, todos para prepararse para la gran batalla de Armagedón, para intentar destruir a la nación de Israel. Y la bestia que vi, verso 2, era semejante a un leopardo. ¿Por qué era leopardo? Porque el leopardo se caracteriza por su velocidad. Entonces ese anticristo se va a actuar con rapidez. Las cosas que va a hacer le van a funcionar y va a hacer su proceso y su trabajo va a ser muy rápido. Luego dice, y sus pies como de oso. ¿Por qué dice oso? Porque los pies, las patas del oso son muy fuertes. Entonces las pisadas del anticristo serán poderosas. Donde él vaya pisando dejará huella. Digan amén, hermano, algo así, están asustados. Y su boca como boca de león. ¿Por qué dice boca de león? Porque el rugido del león se escucha a kilómetros de distancia, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Es muy fuerte el rugido del león. Cuando este hombre hable, será poderoso, impactará porque tendrá un buen léxico, impresionará a todos los países, a todas las culturas, a todas las etnias, y todos lo adorarán. ¿Qué más dice? Otra, o creo que hay otro. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Saben cuál es esa cabeza? El imperio romano que murió, pero que hoy se va a volver a levantar. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, a Satanás, toda la tierra. Ya no está la iglesia. Ya la iglesia no está. Entonces todo se desboca a adorar imágenes y a Satanás, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, ¿por qué se le dio autoridad? Porque el planeta Tierra entra en juicio. La Biblia dice que, por ejemplo, en el capítulo 5, que aparece el rollo, y aparece un rollo con 7 sellos. Cada sello representa un juicio, un terremoto, un castigo, plagas, enfermedades. Son 7 sellos. En el último sello se destapa 7 trompetas. Cada trompeta es un juicio, es un castigo. Pero en la última trompeta se destapa para 7 copas de ira, más juicio sobre el planeta Tierra. Es más, dice la Biblia que la gente buscará morir, pero no
va a suceder. ¿Alguien tiene Apocalipsis 9:6? A ver, ¿qué dice, mujer? ¿Qué pasó con mi patinadora? ¿Se aburrió? Apocalipsis 9:6 dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amén. ¿Sabe una cosa? Cuando venga todo eso terrible que va a pasar, que usted no va a estar ahí, si no se lo cuento ahí como de chisme, ¿no? Porque usted no va a estar ahí. Amén, amén. Gracias por su entusiasmo. Los que se queden van a pasar periodo tras periodo de juicio, de enfermedad. Van a pasar grandes cosas terribles, plagas, terremotos, hambruna. Pero mire lo que dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. La gente que va a querer tirarse de un edificio de 10 pisos. Se van a quebrar los huesos, pero no se van a morir, porque la muerte ya no está ahí. Van a quedar muy mal, pero la muerte ha desaparecido. Está encarcelada por un tiempo. Pero eso no es para ustedes, porque todos nosotros estaremos tomándonos un tintico con Jesús allá arriba. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Apocalipsis 20:15. Creo que está. Sí, el último verso. ¿Quién lo tiene? Ah, Luisa. Yo pensé que se iba a ir en blanco. A ver, ¿qué dice? Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, usted tiene que estar inscrito en el libro de la vida para que no pase por el periodo de la tribulación. Si no está inscrito, usted estará en condenación. Esta enseñanza no es para meterle miedo. Esta enseñanza es para producirle gozo y esperanza. Que hoy tenemos la oportunidad de resarcir nuestras vidas, de cambiar nuestro rumbo de pecado y de hipocresía y de mentira, y empezar a caminar con Jesús. Los tiempos se están acortando. ¿Cuánto tiempo nos queda más o menos? 30 añitos. Tomando 90, 100 años de vida de una generación. Nos queda poco tiempo, iglesia. El día jueves estaremos hablando acerca de lo que sigue. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a manifestar las dos bestias? El anticristo y el falso profeta. El anticristo sale del mar, el falso profeta sale de la tierra. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo es que pelea el dragón y la mujer de Génesis 3:15? Va a aparecer peleando en Apocalipsis capítulo 12. ¿Cómo va a pasar? Cuando vengamos, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar con ese reino milenial? ¿Qué va a pasar con los que no estén inscritos en el libro de la vida? Todo eso lo vamos a ver el día jueves. Amén. Muy bien, póngase de pie, por favor. Espero que usted haya tenido una información escatológica de la palabra de Dios. Discúlpeme si fui un poco rápido, pero esto, Apocalipsis, nos demoraríamos 10 años para entenderlo en detalle. Amén. Muy bien, pero esto es un abrebocas. Recíbalo con fe, con gozo, y el día jueves terminaremos. Padre, en el nombre de Jesús, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, y te pedimos, Señor, que podamos caminar contigo como caminó Enoc. Señor, ayúdanos a ser tu amigo como fue Abraham tu amigo. Ayúdanos a ser con un corazón conforme al corazón tuyo como lo fue David. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a vivir una vida piadosa, una vida justa, una vida correcta, Señor, para cuando suene la trompeta, Señor, podamos estar aptos para irnos y pasar la eternidad con Cristo Jesús. Gracias, Señor. También te pido que todos mis hermanos que han escuchado este mensaje y yo podamos sentir dolores de parto por aquellos de nuestras familias, de nuestros amigos que se van a ir al infierno si no te aceptan como tu Señor, como su Señor y el Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.